Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hermanos, hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre los dones espirituales. Recordemos que ya hemos visto lo que son los dones espirituales, cuáles son los dones espirituales, el propósito por el cual el Señor Dios Todopoderoso nos ha equipado con los dones espirituales. Recordemos que los dones espirituales son irrevocables, pero que debemos conocerlos, desarrollarlos y usarlos, porque si no se atrofian. Y también tenemos que darle cuenta de ello a Dios. Eso es lo más tremendo. También hemos visto, hermanos, que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo según Él quiere. Que todo hijo de Dios tiene como mínimo un don espiritual. Puede tener varios, pero no los va a tener todos. Tampoco va a haber un hijo de Dios que no tenga un don, porque así estaría contra el principio de dependencia si los tiene todos, o también el de la igualdad si no tiene ninguno. No podría cumplir con la edificación del cuerpo como miembro de la iglesia. Hoy vamos a estudiar, hermanos, a describir algunos dones espirituales con el fin de confrontar lo que ellos son con lo que nosotros estamos haciendo. Así podremos ir vislumbrando en nuestro interior cuáles son los dones espirituales que tenemos. Se han hecho algunas clasificaciones acerca de los dones espirituales. Hay diversas. Muchos estudiosos de la palabra los han clasificado y unos los han clasificado en dones de conocimiento, dones del habla, dones de servicio, pero lo más importante ahí es que todos han coincidido, hermanos, en que los dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo. Leamos, hermanos, en Romanos 12, del 3 al 8. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios. Glorioso Dios que nos ha dado, hermanos, nos ha dotado, nos ha equipado de poderosas herramientas para su servicio, para la extensión de su reino aquí en la tierra. Gloria a Dios por los dones espirituales, hermanos. Es tiempo de pellizcarnos, es tiempo de concientizarnos de la necesidad que el pueblo de Dios tiene de la activación de esos dones
por parte de cada hijo de Dios. No podemos seguir siendo insensibles a la necesidad del mundo, a la necesidad de quienes nos rodean. No podemos seguir ignorando que Dios nos ha escogido para edificar, para restaurar, para liberar. Incluso Dios nos ha usado como instrumentos de salvación. Y para todo eso, hermanos, necesitamos los dones espirituales. Gracias, Señor. Miren, hermanos, este texto poderoso que resume lo que hasta ahora hemos estado estudiando y reflexionando en este espacio que el Señor nos ha regalado. Hoy vamos a continuar con la descripción de los dones espirituales. Para esta ocasión estaremos mirando 3 dones espirituales: el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de discernimiento. Estos 3 dones, hermanos, han sido catalogados o clasificados por algunos como dones de conocimiento. Se les ubica en ese grupo de los dones de conocimiento. Gloria a Dios, poderoso Salvador. Le damos toda la honra al Señor, hermanos, porque está abriendo nuestros ojos, pero también nos está activando en su reino. Miremos inicialmente el don de ciencia. Vamos a leer la descripción de lo que es, en qué consiste, pero enseguida nos vamos a hacer una pregunta para poder ir mirando si yo tengo ese don, si tú tienes ese don. El don de ciencia. Hermanos, el Espíritu Santo revela, a través del don de ciencia, nos revela información precisa en situaciones precisas, específicas. Nos revela información sobre nombres, fechas, en situaciones y momentos específicos. Por lo general, el don de ciencia, Dios lo usa para edificación, para ayudar a una persona que necesita ser confrontada a su fe, que necesita que su fe sea movida. Entonces decíamos que en el don de ciencia el Espíritu Santo nos revela información de una manera muy precisa de situaciones específicas, concretas, que realmente no pudieran ser conocidas por medios naturales, hermanos, que no hay por dónde haberlas conocido si no fuese por revelación del Espíritu Santo. El don de ciencia manifiesta misterios exactos de Dios, de la voluntad de Dios, pero eso lo hace, repito, con un propósito divino. Tenemos que tener eso claro, porque a veces personas del enemigo, satánicas, se han hecho pasar por tener el don de ciencia y lo que son brujos, videntes. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La pregunta es, en algunas situaciones, en determinadas situaciones o ambientes, ¿tú recibes revelaciones sobrenaturales o información específica y precisa? Cuando oras, ¿tú recibes revelaciones exactas de parte de Dios? Seguimos con el don de sabiduría. Este don de sabiduría, hermanos, tiene que ver con la revelación de los misterios de Dios, con la revelación de la voluntad de Dios, de su palabra, revelación de su palabra. Y esto se da pasando mucho tiempo en la presencia del Señor. Esto se da por la comunión íntima mía y tuya con Dios. Solo así vamos a recibir esa sabiduría, el poder de manifestar
esa revelación que el Señor nos da, esa capacidad para comunicarnos en forma clara, en forma sencilla, ¿verdad? A través de prédicas, a través de enseñanzas, de libros. Eso es el don de sabiduría. Repito, solo lo recibimos en la íntima comunión con Dios. La pregunta es, al leer la palabra frecuentemente tienes entendimiento y revelación sobrenatural sobre determinados pasajes. ¿Encuentras formas prácticas y claras de aplicar lo que Dios te muestra en su palabra o en su presencia? ¿Encuentras ejemplos concretos para aplicar esa palabra? Al comunicar las verdades del corazón de Dios, ¿encuentras facilidad en expresar esos misterios de manera entendible para gente sencilla, gente simple? ¿O te enredas y no puedes explicarlo? Seguimos. Miremos el discernimiento, un don poderoso. El don de discernimiento, mis hermanos, es una unción especial para percibir si las acciones, si las palabras, si las motivaciones de una persona son de Dios o si son satánicas o si son de carne del hombre, ¿verdad? Este discernimiento se presenta para actuar en el Espíritu, es en el Espíritu, ¿verdad? Trayendo libertad y victoria sobre esas influencias malignas. Cuando hablamos de percibir se refiere a los sentidos y eso lo podemos percibir, esas influencias en la piel, cuando de pronto frente a la brujería sentimos rasquiña, sentimos que la piel se eriza, cuando sentimos rayazos en la cabeza frente a la brujería. Entonces eso es lo que es percibir en el espíritu. Pero se manifiesta, miren, a través de los sentidos con mucha frecuencia. El discernimiento, hermanos, es poderoso, el don de discernimiento, porque de verdad es un don que nos protege a fin de que no seamos engañados, de que no seamos desviados del propósito de Dios, y nos capacita para discernir en el corazón del hombre poderoso, ¿verdad? Para poder discernir en el corazón del hombre aquello que está oculto a los ojos naturales. Tremendo don. Realmente, hermanos, nos hemos perdido mucho. La pregunta es sobre el don del discernimiento. ¿Puedes sentir cuando hay presencias malignas en ciertos ambientes o personas? ¿Tu espíritu es muy sensible a las diferentes atmósferas espirituales? Algunas veces recibes revelaciones de qué espíritus dominan en determinados ambientes. Al liberar guerra espiritual en oración o en acción, cuando estás en guerra espiritual o cuando haces guerra espiritual, tú ves resultados de victoria de parte de Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él.